uno de los de la casa, ministro. Aprovecha lo que este tipo de exportación, así que aprovechalo y deleítese en lo que Dios está haciendo en él. En el nombre poderoso de Jesús lo recibimos, ministro del Eterno Gabriel Jofre. Gloria sea al Señor. Dale un fuerte aplauso. Dale, hijo, ya para adelante. Si es para Dios, dáselo más fuerte, iglesia. Vamos, vamos. Dáselo más fuerte si es para Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Un privilegio poder compartir palabra de Dios. Ahí donde estás, abra su Biblia. En Hechos 16, 23 al 26. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno, amén. Porque Él siempre está en cada uno de nosotros. Cuando todos lo tengan, digan amén. Hechos capítulo 16, versículo 23 al 26. Mientras ustedes están ahí, vamos a ir orando. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Señor amado, nos entregamos en cuerpo, alma y espíritu delante de tu presencia, Señor amado, una vez más. Hoy, Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que seas hablando, Señor amado, a un pueblo, Señor, que necesita, Señor amado, de una palabra del cielo, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora, Señor, nos entregamos, Señor, delante de tu presencia y que sea conforme a tu voluntad, Señor amado, y empieza a limpiar los aires, Señor amado, que se han estado moviendo en contra en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. ¿Todos tienen la palabra? Dicen la palabra de Dios. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dígale al hermano que está a tu lado, las cadenas van a ser soltadas en esta tarde. Y a su nombre. Si bien sabemos, iglesia, que versículos anteriores los enseñan la palabra de Dios, que estaba Pablo y Silas. Si bien sabemos, muchos conocemos lo que eran Pablo y Silas. Eran varones temerosos de Dios, eran varones rectos. Pero si bien sabemos que Pablo y Silas, versículos anteriores nos enseñan que a causa de esa persecución que ellos estaban viviendo, si bien sabemos que Pablo y Silas iban caminando, dice en la Biblia, y que se encontraron con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y bien sabemos, ellos sacaron ese espíritu inmundo que estaba sobre ella. Y es por eso que muchos se vinieron en contra de Pablo y Silas. Muchos se levantaron en contra de ellos a causa de lo que habían hecho. Si bien sabemos que nosotros, cuando estamos en los caminos del Señor, vamos a sufrir persecuciones. Se nos va a levantar el diablo, se nos va a levantar un sinnúmero de cosas a causa de predicar el evangelio, a causa de buscar la presencia de Dios. Se nos van a levantar muchas cosas. Pero si bien sabemos, nosotros estamos seguros en aquel que nos ha llamado, si nosotros estamos confiados en aquel que nos llamó, si bien sabemos que Él nos va a visitar. Y a su nombre.
Si bien sabemos que el diablo se había levantado en contra de Pablo y Silas, si bien sabemos que en la cárcel que los habían metido, dice la Biblia que los azotaron, los golpeaban, hicieron un sinnúmero de cosas en contra de ellos. Pero si bien sabemos, en la cárcel es un lugar donde Satanás piensa detener el llamado y el propósito que Dios deposita en usted y en mí. Satanás en este tiempo ha querido desenfocarte en muchas cosas. Satanás ha querido desviarte del propósito de Dios. Es por eso que muchos en este tiempo están soltando la toalla. Es por eso que muchos en este tiempo están dejándolo todo. Pero déjame decirte algo, Pablo y Silas no abandonaron, no dejaron todo. Aunque se le levantaron a Pablo y Silas un sinnúmero de problemas, Pablo y Silas seguían creyendo. Pablo y Silas seguían confiando. Y esto es lo que más se necesita en este tiempo, que sigamos confiando en aquel que nos llamó, que a pesar de la necesidad, que a pesar del proceso o a pesar de la dificultad que estemos viviendo, nosotros siempre estemos firmes en aquel que hemos creído. Se necesita gente que crea, así como Pablo y Silas. Y a su nombre. Hay cárceles en las que usted y yo nos metemos. Cárceles de soledad, cárceles de depresiones, cárceles de enfermedades, hermano mío. Eso es lo que el infierno provoca en nosotros. Esas son las cárceles que el mismo infierno provoca en nosotros para poder detenernos. Y déjame decirte algo, que esas cárceles que el mismo infierno pone, ¿sabes cómo las vas a vencer? Pregúnteme cómo. Las vas a vencer en la adoración. Porque Pablo y Silas, a pesar de la dificultad que ellos estaban viviendo, ellos adoraron a Dios. Y cuando ellos adoraron a Dios, dice en la Biblia que los simientes se empezaron a sacudir y la mano de Dios se extendió, el poder de Dios cayó, el de repente del cielo se movió. Es por eso que en este tiempo, que a pesar de la dificultad que estemos viviendo, no tiremos la toalla, sigamos confiando en Dios. Pablo y Silas tenían una fe inquebrantable, hermano mío, que en este tiempo necesitamos tener esa fe. Es por eso que muchos en este tiempo se están sintiendo solos. ¿Sabes por qué? Porque no encuentran la salida. Y la salida no está allá afuera, la salida está en el Todopoderoso. Es por eso que muchos entran en depresión. Muchos se sienten solos, se sienten con que vienen unas enfermedades. Pero déjame decirte algo, que si tú adoras en tu peor temporada, vas a provocar que los cielos se abran. ¿Cuántos van a provocar que los cielos se abran en esta tarde? Tú tienes que provocar en tu peor temporada que los cielos se abran en tu favor. Porque si tú verdaderamente, el diablo se te está levantando en contra de tu vida, aunque el diablo y los brujos se levanten, ¿sabes por qué se levantan? Déjame decirte algo, se levantan porque eres una amenaza en el mundo espiritual, iglesia. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero es por eso que el diablo te está haciendo la guerra. Es por eso que el diablo se está levantando en contra de tu matrimonio. Es por eso que el diablo se está levantando en contra de tus hijos. Es porque sabe que hay un llamado, es porque sabe que eres linaje, es porque sabe que Dios te ha seleccionado, es porque sabe que Dios te ha visto y te va a restaurar y te va a levantar en el nombre de Jesús de Nazaret. Provócalo a Dios en el secreto, provócalo a Dios en la intimidad, provócalo a Dios en la adoración, porque si tú lo provocas a Dios en la adoración, hay cadenas que se rompen en esta tarde. Si tú lo provocas en la adoración, hay cadenas y sudarios que se empiezan a caer. Si tú lo provocas en la adoración, déjame decirte algo, que todas las vendas que te tenían atadas te van a tener que soltar en esta tarde, porque tú tienes que provocarlo a Dios en el medio de la adoración. Provoca a Dios, provoca, sé violento en las cosas de Dios, sé violento con el Padre, sé violento, porque los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Yo vine a hablar con gente violenta, yo vine a hablar con gente que hoy se va a despertar en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay gente que se va a empezar a despertar en lo sobrenatural en el nombre de Jesús de Nazaret. Alaba a Dios porque Él está en este lugar. Sigue alabando porque Él se va a mover. Él va a habitar en tu casa. Él va a caer. Él va a habitar de repente en el nombre de Jesús de Nazaret. Y a su nombre.
Si bien sabemos que Pablo y Silas fueron golpeados a causa de hacer una buena obra, imagínate tú si no se van a levantar en contra tuyo. Imagínate si el diablo no está haciendo cosas para poder desestabilizarte. Imagínate lo que el diablo está planeando para poder que tú caigas. Pero déjame decirte algo, que si tú tienes la fe como la de Pablo y Silas, que a pesar del movimiento negativo que estaban viviendo, aunque ellos estaban atravesando eso, ellos seguían con esa fe. Y yo vine a decirte de parte de Dios que tú necesitas tener la fe en tu peor temporada. Tú necesitas tener la fe. Aunque los vientos sean contrarios, aunque tu barca venga a golpear los vientos, tú tienes que tener esa fe. A pesar de los movimientos, las cosas que se levanten, tú tienes que tener esa fe. Es necesario activarnos en fe, porque estos varones se activaron en fe. Estos varones siguieron confiando, siguieron creyendo. Es por eso que vieron la mano de Dios caer. Es por eso que vieron la visitación del Espíritu Santo. Es por eso que vieron el de repente del cielo a su casa. Si tú quieres que verdaderamente se manifieste el poder de Dios, tienes que creer, tienes que confiar, tienes que tener fe. Y a su nombre. Pablo y Silas fueron golpeados, pero déjame decirte algo, que en su cuerpo estaba dolorido, pero déjame decirte que en sus corazones había fe. Aunque tú en este tiempo no tengas fuerza, y en un momento que quizás quisiste dejarlo todo, porque se levantó fulano, pero si tú pones la fe y la confianza en aquel que te llamó, déjame decirte algo, que no vas a tener tiempo para las voces de esta tierra. Tú vas a tener tiempo para las voces del reino, porque tú verdaderamente tú tienes que preocuparte por la voz del reino. Y a su nombre. Es por la fe que volverás a la libertad. Dios quiere sacarte de la cárcel, pero necesita que te actives en fe. Yo no sé cuál es la cárcel que verdaderamente te ha estado atacando. ¿Cuál es la cárcel que se ha levantado en contra de tu vida? Que te ha estado deteniendo. Que quizás muchas cárceles son que la angustia de muchos, la opresión, el engaño, la ira. Esas son cárceles del mismo infierno que la está provocando para desactivarte. Pero si verdaderamente en este tiempo tú te activas esa fe y tú le crees a Dios a pesar de la dificultad, déjame decirte algo, que tú vas a ver el poder de Dios en tu casa. Tú vas a ver el poder de Dios en tus hijos. Tú vas a ver el poder de Dios en tu ministerio. Y a su nombre. Pablo y Silas en el proceso adoraron. Hoy nosotros vemos que en el proceso nos apartamos. Muchos en el proceso se apartan. Muchos en el proceso, si bien sabemos, muchos van a escuchar de alguien: estoy en un proceso, es por eso que no voy a la iglesia. Estoy en un proceso, es por eso que no estoy llegando a las reuniones. Pero déjame decirte algo, Pablo y Silas en el proceso nos enseña que ellos adoraron. Tú tienes que adorar en el proceso, porque el proceso es para dimensionarte, el proceso es para visionarte, el proceso es para catapultarte, el proceso es para pulir tu carácter. Se necesita en este tiempo que seamos procesados, porque si no somos procesados no le vamos a tomar valor a lo que Dios nos quiere entregar. Es por eso que si tú quieres una victoria verdaderamente, tienes que pasar un proceso. Tienes que atravesar ese proceso. Tienes que seguir confiando en el medio del proceso. No tires la toalla en el medio del proceso. Estos varones en el medio del proceso es donde más se afirmaron en Dios. Es donde más creyeron en Dios. Es que es en el proceso donde Dios empieza a activar el profeta. Es en el proceso donde Dios empieza a transformarte. Es en el proceso donde Dios quiere restaurarte.
En el proceso que tú estás viviendo hoy, lo que tú estás viendo negativo, vas a ver la mano de Dios positivo. Pero en el proceso donde Dios quiere formarte. Es por eso que muchas personas, iglesia, están abandonando en el medio del proceso. Están soltando la toalla en el medio del proceso. Y yo vengo a decirte de parte de Dios, no sueltes la toalla en el proceso. Sigue caminando, sigue confiando. Porque Él lo va a hacer. Porque Él lo va a pelear por ti. Es el tiempo que le creas a Dios. Así como Pablo y Silas, a pesar de la dificultad que ellos estaban viviendo, en el medio del proceso, las circunstancias que estaban atravesando, ellos me imagino diciendo, hey Silas, adoremos a Dios. Y yo me imagino un Silas diciendo, pero si estamos golpeados, Silas, adoremos, pero sigo rajuñado, mira cómo me dejaron. Pero sí, Silas, adoremos. Me imagino un Pablo diciéndole así. Y en este tiempo se necesita esa gente que te lleve a avanzar, porque tú no eres de los que retroceden, tú eres de los que avanzan. Y si bien sabemos que en el proceso vamos a ver la mano de Dios, y si Dios está en el medio del proceso, tú vas a encontrar la libertad. Porque dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Tú verdaderamente quieres libertad en tu casa, mete a Dios en el asunto, mete al Espíritu Santo. En otras palabras, donde el Espíritu Santo es honrado, donde el Espíritu Santo es respetado, allí hay libertad. Es necesario que en este tiempo le creas a Dios. Es necesario que en este tiempo le digas, Señor, entra en mi casa, entra en mi vida. Padre, yo no tengo fuerza, pero si tú entras, Señor amado, sabemos que tú le multiplicas la fuerza al que no tiene ninguna. Pero si tú sigues creyendo en el Padre, Él lo va a hacer. Puertas que estaban cerradas, tú vas a empezar a ver cómo Dios las va a empezar a abrir. Pero sinceramente tú tienes que creer. Y a su nombre. Si bien sabemos, iglesia, ninguna cárcel tiene el poder para detener lo que Cristo ya ha escrito en usted y en mí. Aunque el diablo quiera detener el propósito de Dios, déjame decirte que aunque se levanten los brujos, los hechiceros, los adivinos, lo que sea que se levante, si Dios te ha determinado con una palabra, si Dios te ha dicho que te va a restaurar y te va a levantar, es lo que Dios ha establecido, déjame decirte que el brujo no va a prosperar en lo que se levante en contra tuyo. Déjame decirte que el brujo va a hacer fuerza, que el brujo haga algo, que el brujo se levante y lo que sea, pero que los perros ladren como dice el pastor. Pero déjame decirte algo, que si tú te mantienes firme, déjame decirte algo, que si tú te mantienes con aquel que te ha llamado, los brujos no van a tener poder en contra de tu ministerio, los brujos no van a tener en contra de tu llamado. En el nombre de Jesús de Nazaret, hay alguien que lo tiene que creer. Hoy es el tiempo del Padre, hoy es el tiempo donde tú tienes que creerle a Dios, a pesar de la dificultad, a pesar de las cosas que se estén levantando. Si tú tienes fe como un grano de mostaza, tú le vas a decir a esa montaña, córrete, y vas a ver la mano de Dios, vas a ver el milagro que estabas esperando en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale ofrenda de aplauso al Espíritu Santo en esta tarde. Y a su nombre. Dice el 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. El 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y a su nombre. Si bien sabemos, iglesia, que la adoración transforma vidas, cambia atmósfera, trae sanidad y trae liberación. La adoración, iglesia, es algo poderoso. Es algo que tú no te imaginas. La adoración abre puertas. Si tú verdaderamente en este tiempo
estás pasando una temporada mala. Estás pasando una dificultad que quieres dejarlo todo. Pero déjame decirte algo, que si hoy tú adoras, a partir de hoy, si tú adoras a Dios Todopoderoso, si tú adoras, hay puertas que se abren. Si tú hoy adoras a Dios, milagros se empiezan a ejecutar. Déjame decirte algo, porque tu mayor adoración va a provocar que los cielos se abran. Tu mayor adoración va a provocar, Dios mío, que los brujos se conviertan. Tu mayor adoración va a provocar, Dios mío, que el enfermo sea sano. Tú tienes que adorar, tú tienes que provocarlo a Dios. Adora a Dios, porque lo que tú estabas viendo lejos lo vas a empezar a ver cerca cuando tú adores a Dios. Si tú estabas esperando un milagro, es el tiempo de que adores, es el tiempo que le creas, es el tiempo que te afirmes en la fe, porque si tú adoras, en el medio de tu adoración vas a provocar que los simientes se sacudan, vas a provocar que las cadenas se rompan. Todo lo que te tenía atado de pie y de mano, en esta hora cuando tú adoras, va a romper el Espíritu Santo todos esos grilletes, va a romper el Espíritu Santo todas esas cadenas que te tenían atadas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que se esté oprimiendo en contra tuyo, mientras más te opriman, iglesia, más te vas a multiplicar en el nombre de Jesús de Nazaret. Mientras más opresión haya en lo físico, más te vas a multiplicar en lo espiritual, iglesia. Yo no sé cuántos son los que lo están oprimiendo, yo no sé cuántos son los brujos que están haciendo guerra, pero si tú verdaderamente en este tiempo lo provocas a Dios en la adoración, hay algo que se ejecuta, hay algo que el milagro viene para tus hijos, el milagro viene para tu familia, el milagro viene para tus hermanos. Provócalo a Dios, provócalo a Dios, provócalo a Dios en la adoración, porque en la adoración es donde la mano de Dios se extiende, es en la adoración donde el poder de Dios se desciende en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret y a su nombre. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Si bien sabemos, iglesia, que es en la adoración donde los grilletes se empiezan a romper. Es en la adoración donde Dios empieza a transformar las atmósferas. Es en la adoración donde empiezan a caer los sudarios. Es en la adoración donde las vendas empiezan a caer. Si tú hoy verdaderamente adoras a Dios, déjame decirte algo, que tu mayor adoración va a provocar, Dios mío, que salgan del sepulcro. Tu mayor adoración va a provocar que salgan los Lázaros en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu mayor adoración va a provocar que despierte la leona que llevas por dentro. Tu mayor adoración va a provocar que despiertes el león. Tu mayor adoración va a provocar que el profeta fluya. Tu mayor adoración va a provocar que abras tu boca y vas a profetizar en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos creyendo, Padre, que hay gente, Señor amado, que va a abrir su boca, Padre, y tú la vas a llenar. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo lo que respire, que alabe a Jehová en esta tarde. En el nombre de Jesús de Nazaret. Provócalo a Dios, iglesia. Provócalo en la adoración y después me cuentas. Provócalo en la adoración y vas a ver cómo van a permanecer los cielos abiertos en tu casa. Provócalo a Dios en la adoración y vas a ver cómo la mano de Dios se va a mover poderosamente. Es en la adoración, iglesia. Algo que me impactaba de Pablo y Silas, que en el peor momento, cuando nosotros estamos en un proceso, queremos tirarlo todo. Pero que me impacta de Pablo y Silas, que en el medio del proceso ellos adoraron. Y yo dije, Dios mío, qué poder hay en la adoración. Porque en la adoración, lo digo o no lo digo, pastor, en la adoración es donde Dios te empieza a exaltar. Es en la adoración donde Dios te empieza a dimensionar. Es en la adoración es donde vas a ver lo que el cielo te ha prometido. ¿Sabe por qué hay gente que no está viendo lo que el cielo le ha prometido? Pregúnteme por qué. Porque no llevan una vida de oración. Porque no llevan una vida de adoración.
Y es necesario que en este tiempo, si tú verdaderamente llevas una vida de oración, vas a encontrar la dirección del Espíritu Santo. Vas a encontrar lo que el Padre ha diseñado para ti. Cuando verdaderamente nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando hay personas llenas del poder de Dios, déjame decirte algo. Vas a ver un enfermo y lo primero que vas a hacer, le vas a aplicar la liberación. Cuando somos llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a incomodar. El Espíritu Santo te va a hacer sentir incómodo para poder orar por una persona. Eso es lo que estaba viviendo Pablo y Silas. Ese mover. Pero hoy, si en este tiempo tú empiezas a moverte en lo sobrenatural de parte de Dios, que no importa la dificultad que estés viviendo, que no importa lo que se esté moviendo en contra tuyo en tu casa, pero si tú adoras vas a cambiar la atmósfera. Atmósfera negativa que se estaba posicionando en tu casa. Si tú le adoras, Él se manifiesta. Si tú le adoras, Él provoca caer. Él provoca el de repente. Y en este tiempo, iglesia, si tú provocas que el de repente de Dios caiga para tu casa, déjame decirte algo, tú no vas a ser el mismo. Quizás los brujos están diciendo, va a haber muerte en tu casa, pero déjame decirte algo, si viene el de repente de Dios, va a haber vida, iglesia. Déjame decirte algo, si cae el de repente de Dios, todo lo que está seco tiene que reverdecer y se tiene que multiplicar. Si cae el de repente de Dios, vas a ver la mano del Todopoderoso. A pesar de la dificultad, a pesar de la necesidad, vas a ver el poder de Dios en tu casa, en tu familia y en tus hijos. Alaba a Dios. Si verdaderamente tú le estás creyendo, provócalo a Dios, iglesia. Provoca arrebatar el reino de los cielos. Provócalo a Dios en esta tarde. Provócalo que el Padre va a hacer contigo. Provócalo para que se descifren los códigos del cielo que tú estabas necesitando en esta tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret, tienes que provocarlo. Haga algo, provócalo a Dios y vas a ver cómo Dios empieza a mover los cielos, empieza a mover las piezas. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Espíritu Santo, porque sabemos que Él está en este lugar y a su nombre. Si bien sabemos, iglesia, el versículo más adelante nos enseña que Pablo y Silas no fueron los únicos que fueron liberados. Cuando ellos adoraron, cantaron himnos a Dios, dice en la Biblia que los presos los oían. Así es. Los presos los oían. Y los presos iban a empezar a ser libres. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si verdaderamente tú adoras a Dios en tu casa, todo un barrio va a tener que sujetarse a la voz de Dios. Porque cuando Pablo y Silas adoraron, déjame decirte que todos los presos que estaban empezaron a romperse esas cadenas. Cuando Pablo y Silas adoraron, empezó a haber un de repente de Dios. Cuando Pablo y Silas adoraron, empezó a caer el fuego del Espíritu Santo. Cuando Pablo y Silas adoraron, empezó a caer el poder de Dios en lo sobrenatural. Déjame decirte que en el medio de la adoración es donde todo lo que está a tu alrededor tiene que ser libre. Porque en el medio de la adoración, iglesia, si tú verdaderamente adoras en tu casa y hay un brujo al otro lado, si tú verdaderamente adoras a Dios, el brujo va a tener que arrepentirse. Porque déjame decirte algo, el pasaje más adelante nos enseña que el preso, el que lo tenía encarcelado a Pablo y Silas, le dijo, él se humilló ante ellos y le dijo, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Imagínate qué locura, con tan solo provocar una adoración a Dios.
Aquel que se te estaba levantando es aquel mismo que te va a servir. Se le estaban levantando en contra. Pero déjame decirte algo. Que el carcelero que estaba le dijo, ¿cómo puedo ser salvo? Le dijo Pablo y Silas, solo tienes que creer y serás salvo tú y tu casa. Tienes que creer, iglesia, para que seas salvo tú y tu casa. Tienes que creer para que descienda el poder de Dios. Si tú en este tiempo, tú le crees a Dios, vas a ver cómo Dios se va a mover a favor tuyo. Si bien sabemos, Pablo y Silas tenían la llave que abriría la cárcel. Usted y yo también tenemos esa. ¿Sabe cuál es? Es la adoración, iglesia. La llave de las cárceles que están teniendo atados a nosotros es la adoración. Si tú lo adoras a Dios, se van a romper esas cadenas. Si tú adoras a Dios, los simientes se van a empezar a sacudir. Pero si verdaderamente adoras a Dios, pero tienes que adorar a Dios en espíritu y en verdad. No adores a Dios por adorar. Entrégate en cuerpo, alma y espíritu delante de su presencia y a su nombre. Si bien sabemos, iglesia, muchas veces nosotros tenemos esa llave, pero no sabemos usarla. Pero si tú verdaderamente tienes esa llave y sabes cómo usarla, empieza a adorar a Dios. Empieza a adorar a Dios, porque es ahí donde Dios se va a mover. Muchas veces estás esperando el cumplimiento de lo que Dios dijo y no lo ves. Debes adorar y vas a ver el cumplimiento. No hay otro mover que provoque que las puertas se abran, solo tu adoración. Tu adoración va a provocar que las puertas que estaban cerradas se empiecen a abrir. Es en la adoración donde tú tienes que provocar que las puertas se abran. Porque todas las puertas que Dios cierra, nadie las puede abrir. Y las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar, iglesia. Pero si verdaderamente le crees a Dios. Nos ponemos de pie, iglesia. Para ir cerrando, ahí donde estás, cierra tus ojos. Si puede el hermano poner una adoración de Pablo y Silas. Bendecimos a todos los que nos ven en las redes. Dios les bendiga y le damos un fuerte aplauso en el nombre de Jesús.